Me llamo José y le relato mi historia. Recuerdo que esto pasó a finales de 1999, cuando estábamos a punto de entrar al año 2000 y la gente andaba con mucho miedo por todas las mentiras y cosas que se decían en ese tiempo. Yo tenía un amigo de la infancia con el que estudiaba y a él le gustaba una chica que vivía justo enfrente de mi casa. Como él vivía en otra colonia, me usaba de mensajero. Él me pedía que le escribiera papelitos con recados y yo se los iba a dejar a la puerta de su casa, pero siempre aclarando que eran de parte de un amigo. Un día el papá de la muchacha me vio cuando yo le dejaba una nota, se me acercó y me dijo: "Ah, ya vi quién es el enamorado de mi hija. Tú eres el que le deja los recados". Yo le platiqué la verdad, pero el señor no me creyó. A ella no la dejaban tener novio, así que el señor se enojó mucho y me reclamó con coraje que no anduviera detrás de ella, diciendo que estaba muy chica porque iba a la secundaria y yo ya iba a la prepa. Aunque yo tampoco era mayor de edad, ella tenía como 14, mi amigo y yo tenemos 17. Le platicé a mi amigo que su papá se había enojado y que ya no quería verme por ahí por su culpa. Pero él solo se rió y me dijo: "Vas a ver, voy a ir por ella a la salida de la secundaria y me la voy a hacer novia para que se le quite a este ruco". Yo no me quise meter en problemas. Mi amigo fue a buscarla y para mi sorpresa, mi vecina le dijo que sí. Él empezó a ir por ella todos los días a la escuela, la acompañaba a unas cuadras y luego se regresaba. Por lo que el resto del camino hacia nuestra calle lo hacíamos ella y yo solos. Mi amigo confiaba plenamente en mí. La verdad es que a mí la muchacha ni me gustaba ni yo a ella. Pero la gente empezó con los chismes y le fueron a decir al señor que yo la acompañaba hasta su casa. Un día el señor fue a buscarme muy violento y me amenazó con golpearme si seguía buscando a su hija. Yo no podía echar de cabeza a mi amigo, así que me hacía el desentendido. Mi mamá sí sabía la verdad y me decía que tuviera cuidado porque ese señor me podía hacer algo. Pero ahí estaba yo de menso aguantando los reclamos y haciéndole el paro a mi amigo. Mi amigo y otros compañeros de la escuela andaban con la idea de que se iba a acabar el mundo cuando terminara el año. Hablaban de los mayas y de teorías extrañas y de cuánta cosa se rumoraba por ahí. Por lo mismo, mi amigo decía que antes de que el mundo se acabara, él tenía que acostarse con esa muchacha. Yo le decía que se me hacía algo muy arriesgado, pero la muchacha, a pesar de estar chica de edad, no crean que era ninguna santa. También le gustaba entrarle a esas cosas. Yo veía cómo se besaban y se manoseaban frente a mí, casi casi porque de camino a la casa se paraban en cada esquina y se agarraban con todo. Hasta que un día, justo antes de salir a las vacaciones de Navidad, mi amigo le dijo que se tenían que ver porque iba a pasar mucho tiempo sin verse. ¿Qué tal si regresando ya se había acabado el mundo? Mi vecina, bien tonta, le hizo caso, se fue con él a su casa y ese día de plano ya no llegó a dormir. Yo no sabía que ella se iba a quedar allá, solo sabía que se habían unido juntos porque esa vez yo no me regresé con ellos. Llegué normal a mi casa y me puse a ver la tele. Como a las 11 de la noche mi mamá me dijo que los vecinos andaban buscando a su hija por todas partes porque no aparecía desde que había salido de la secundaria. Yo me puse muy nervioso y no sabía qué hacer ni si debía echarlos de cabeza. No me imaginaba que se había quedado a dormir allá. En eso el señor cruzó la calle, vino a buscarme directamente a mí y me amenazó diciendo que si yo le había hecho algo a su hija, la iba a pagar muy caro. Le sostuve que yo no sabía nada, lo cual en parte era verdad, pero el miedo me comía por dentro. Para colmo, las cosas se salieron de control. Tenían una patrulla ahí y la andaban buscando por todas partes como desaparecida. En eso, no sé cómo, la gente de la colonia empezó a inventar testimonios y rumores de que la habían visto por ahí y por allá. Yo no sabía si eso era real o no, porque en mi mente ella seguía con mi amigo y no entendía de dónde sacaban que la habían visto en tantas partes. El problema fue cuando una vecina aseguró que lo vio pasar justo enfrente a una casa donde se juntaban hombres a tomar. Cerca de la cuadra vivía un señor solo, al que su esposa había dejado, y en su banqueta siempre se armaban las tomadas y se ponían a fumar. Con ese chisme, las malas lenguas empezaron a decir que ahí la habían visto por última vez, por lo que el papá de la muchacha y un montón de gente muy enojada fueron a linchar al pobre hombre. Se metieron a revisar su casa a la fuerza porque él, de los puros nervios, no los quería dejar pasar al ver su actitud
tan sospechosa, yo mismo empecé a dudar y a pensar mil cosas. Me preguntaba si mi amigo ya la habría regresado y si de verdad ese señor le había hecho algo. La gente enfurecida le vació toda la casa al señor y al no encontrar a la muchacha, los vecinos lo agarraron a golpes en la calle exigiéndole que dijera dónde la tenía, mientras el pobre viejo gritaba que no sabía nada. Yo estaba en un callejón sin salida, asustado y sin saber qué hacer ante semejante injusticia. Escuché que la gente enfurecida empezó a gritar que le iban a quemar la casa al señor si no decía dónde estaba la muchacha. Al ver que la situación se salía de control, jalé a mi mamá de entre la multitud y le dije que urgía que habláramos. Ella, asustada, me preguntó de inmediato si yo tenía algo que ver o si yo le había hecho algo. Le aseguré que no, pero le confesé que lo más seguro era que estuviera con mi amigo, aunque no tenía la certeza de si ya la había regresado. En aquel tiempo no teníamos celulares y no era como ahora que puedes echar una llamada fácilmente. Así que mi mamá me dijo que lo que tenía que hacer era ir corriendo a la casa de mi amigo a cerciorarme y que lo hiciera rápido antes de que ocurriera una desgracia con este vecino. Me fui corriendo cuadra por cuadra desesperado porque ni un mendigo taxi pasó en el camino. Cuando por fin llegué a la casa de mi amigo, llegué a tocar, pero nadie abrió. Su mamá trabajaba en el turno de la noche y yo sabía que él estaba solo. Así que desesperado comencé a aventar piedras a su ventana. Ya me iba a dar por vencido cuando mi amigo se asomó sin camisa. Le grité, oye, aquí está mi vecina. Él se quedó muy serio y me preguntó, ¿por qué o qué? ¿La andan buscando? En cuanto me dijo eso, supe que ella estaba ahí. De inmediato la muchacha se asomó por un lado, toda despeinada. Al enterarse del problema, ella reaccionó con una tranquilidad que me dio coraje diciendo, ya me tengo que ir, pero bueno, más vale pedir perdón que pedir permiso. Mañana voy y les pido perdón. Ni modo que mi papá me corra. Mi amigo todavía le insistía para que no se fuera, demostrando que ninguno de los dos medía la magnitud del peligro en el que tenían a un hombre inocente. Me largué de ahí sabiendo perfectamente lo que tenía que hacer, regresar y contarle la verdad al papá de la muchacha. Llegué a la cuadra sin aire, asustado, y me di cuenta de que la policía ya ni estaba. La gente ya tenía al pobre vecino amarrado, listos para hacer una barbaridad. Me metí entre la multitud y le grité al papá, ¿sabe qué, señor? Ese señor no tiene nada que ver. Él no le hizo nada a su hija. El papá se me dejó ir encima, me agarró del cuello con una fuerza y me reclamó. ¿Cómo que no? Si toda la gente la vio aquí. Dime dónde la tienes. Con el corazón a 1000 por hora, le solté la verdad delante de todos. Yo no la tengo, señor. Su hija está en la casa de su novio. En ese instante toda la gente se quedó muda y empezaron a mirarse los unos a los otros, dándose cuenta del terrible error que estaban a punto de cometer. El señor se quedó frío y empezó a tartamudear. Me exigió que le dijera dónde era y le di santo y seña de la dirección. De inmediato me agarró, me subió a su camioneta a la fuerza, diciendo que yo lo tenía que llevar. Mi mamá se metió e intentó defenderme. Le gritaba que yo no tenía nada que ver, que era menor de edad y que si me pasaba algo, lo iba a denunciar. Al ver que el hombre estaba aferrado y no me iba a soltar, mi mamá terminó subiéndose también con nosotros para asegurarse de que no me hiciera nada malo. En el camino me sentía muy mal y hasta me arrepentí de haber hablado, pero en el fondo sabía que le había salvado la vida al pobre vecino, porque como veía a la gente de enojada, eran capaces de cualquier cosa con tal de hacer confesar a un inocente. Cuando llegamos a la casa de mi amigo, todo estaba a oscuras, se estaban haciendo los tontos y fingían que no había nadie. Yo le había dicho al señor que me dejara bajar a tocarles bien, pero él no me dio chance. Llegó gritando y pateando la puerta con furia. Además ya le había hablado a una patrulla que llegó a los pocos minutos. El señor les explicó a los oficiales que su hija era menor de edad y que la tenían ahí adentro. En cuanto los policías empezaron a golpear la puerta y a exigir que abrieran, mi amigo no le quedó de otra más que dar la cara. Cuando abrieron ya estaban los dos cambiados y muy peinados, como si nada hubiera pasado. Al verla, el papá de la muchacha se le fue encima y la quiso sacar de los pelos, pero los policías lo frenaron en seco y le dijeron que no podía tocar a la niña. La sacaron de forma pacífica y como mi amigo también tenía 17 años y era menor de edad, los oficiales explicaron que no se lo podían llevar a menos que estuviera su mamá presente, quien andaba trabajando. Al final no se llevaron detenido a mi amigo,
pero el papá sí se llevó a su hija de regreso a casa. El señor estaba tan enojado que ahí mismo nos dejó tirados a mí y a mi mamá. Ni de chiste se tentó el corazón para regresarnos y tuvimos que volver a la casa caminando en medio de la noche. Aunque en su momento me sentía mal por mi amigo, entendí que no había de otra. Era él o era yo, o peor aún, era mi amigo o un hombre inocente. Después de esa noche, a la muchacha la sacaron de la secundaria y duró un buen tiempo sin salir. El papá me veía horrible cada que me lo topaba en la calle, me lanzaba unas miradas llenas de odio como si yo hubiera sido el culpable, cuando en realidad yo no había hecho nada malo. Pasó el tiempo, creo que unos 2 años, y mi amigo y mi vecina terminaron huyendo juntos. Esta vez ya no se la pudieron poner tan fácil al papá porque él se la llevó a otro estado de la república, y aunque los señores pusieron denuncias y armaron un escándalo para buscarla, nunca prosperó nada. Con el tiempo tuvieron hijos, hicieron su vida, y por más que el papá lo intentó, nunca los pudieron separar. Lo verdaderamente lamentable de todo esto fue la golpiza que le acomodaron a ese pobre hombre solo por seguirle el juego a los chismes. Pero al menos me queda la conciencia tranquila de que reaccioné a tiempo. Sé que si no hubiera hablado, esa noche habría terminado en una tragedia de la que hoy me seguiría arrepintiendo. Gracias por escucharme y esta fue mi historia. La historia que nos comparte José nos deja una gran lección sobre el peligro de los chismes y cómo los rumores pueden salirse de control en cuestión de minutos, al grado de casi destruir la vida de un inocente. A veces, por querer hacer un favor o cubrir a un amigo de una travesura, terminamos cargando con culpas y responsabilidades que no nos corresponden. José tuvo el valor de hablar y en el momento exacto, y aunque el precio fue perder una amistad y ganarse las malas miradas del vecino, logró evitar una verdadera tragedia. Nos demuestra que hacer lo correcto no siempre es el camino más fácil, pero sí es el único que nos permite mantener la conciencia en paz. Mi nombre es Saúl Robles y recuerden que yo cuento las historias que me envían ustedes los suscriptores. Muchas gracias por confiar en mí y compartir tu historia. Gracias a José y a todos ustedes por acompañarme en un video más. Si deseas mandarme tu historia, me la puedes mandar a este correo electrónico y con gusto la estaré compartiendo. Si te gusta este contenido, suscríbete, déjame un buen like y lo leo en los comentarios. Nos vemos en una próxima historia en un siguiente video. Adiós.